Acá. Luego tenemos que la idea es impulsar el empoderamiento y la movilización para la transformación de realidades dentro de esa formación ciudadana. Ahora vamos a ver que hay 3 elementos de la formación ciudadana y el elemento de participación y empoderamiento es uno, e incitar es el proyecto más grande, pero no el único de ese elemento. Y todo, pues digamos, enmarcado en la idea de que tenemos que construir la paz en nuestra sociedad y que los chicos tienen que ser, digamos, los protagonistas de una generación que trasciende el conflicto. Trabajamos la construcción de paz y ciudadanía en 3 niveles: en el nivel del individuo, de la persona, en el nivel societal próximo, la institución y la comunidad, pero también en el nivel sistémico, incluso global, digamos. Y eso está perfectamente expresado en las estructuras curriculares de lo que hacemos. Y tenemos, digamos, yo creo que esto es lo más importante de todo lo que podría decir de por qué hacemos lo que hacemos. Tenemos el propósito de construir capacidades ciudadanas entendidas como identidad. Primero que todo, queremos seres humanos capaces de saber a qué pertenecen. Y a qué pertenecen no solamente por lo que han heredado, sino también por lo que han elegido. Por ejemplo, la perspectiva de género es un asunto muy importante. Al buscar qué testimonios traer a esta presentación, yo tenía unos muy bonitos, y hay cosas muy bellas, muy parecidas a todo lo que aquí se ha mostrado, etcétera, pero decidí poner, y voy a ver si tenemos tiempo, mirar un videito muy breve de unos 2 o 3 minutos sobre una experiencia disruptiva en un tema de identidades. Sentido, por supuesto, de la dignidad humana y los derechos humanos, también, por supuesto, sentido del respeto por los derechos y las identidades de los demás, de la vida entendida como el propio cuerpo. Por ejemplo, la sexualidad está aquí, está ahí. De la vida entendida como respeto también a otros seres vivos, a la naturaleza, y también como no ejercicio de la violencia. Bueno, esto se va a poner muy grave en términos de tiempo. Bueno, los pétalos, digamos, la florecita, lo que quiere decir es que el hecho de que estemos persiguiendo esas capacidades no quiere decir que las enseñemos, digamos, entre comillas. Lo que hacemos es propiciar que los propios jóvenes, a través de la reflexión, la participación y la acción, digamos, a través del método de acción participativa, logren que ese núcleo de esa flor se desarrolle, esas capacidades, pero lo que expresan en sus pétalos son cosas de su propio interés y elección. Y ese es el tema. Los jóvenes aquí eligen cuál es el proyecto que les interesa en general. Bueno, incitar y en general el tema del empoderamiento y la participación es una de 3 patas. Hay otra pata de orientación escolar, atención de situaciones psicosociales complejas, y otra pata de formación de docentes para el manejo de herramientas curriculares, pero vamos solamente a cerrar lo de incitar diciendo básicamente que no alcanzo a leer aquí ni allá, entonces, pero para ser sintéticos, digamos, ¿qué es incitar? ¿Cómo se hace incitar? ¿Y cuáles son las realidades a transformar con incitar? Yo quisiera, digamos, decirlo de esta manera. Durante 3 años, de los 4 años que duró el gobierno pasado, se hizo una convocatoria a ideas de cambio social lideradas por los jóvenes. Se presentaron un poco más de 3.000 ideas. Esas ideas fueron acompañadas a lo largo de un proceso de más de 2 años, donde a través de una ruta pedagógica de reflexión profunda, comenzamos por depurar la idea, acompañar sistemática y persistentemente a los chicos y las chicas y a los maestros, maestras, padres de familia y administrativos, porque no solamente eran los chicos los de la iniciativa. Y una de las cosas que aprendimos, y creo que grave si no alcanzo a llegar a las lecciones aprendidas, es que es difícil que sea la voz de los jóvenes la que prima en un proceso tan abierto. Pero bueno, esas iniciativas siempre tenían que tener chicos, si no, no podían pues, acompañarse, y en el acompañamiento se depuraba la idea en una etapa inicial, en una segunda etapa se descubrían cuáles eran los recursos de los que disponía la propia comunidad y los proponentes llamados facilitadores de la iniciativa, y a partir de haber agotado las capacidades de transformar la realidad con esos recursos, se generaba todo un proceso de fortalecimiento y empoderamiento en la acción, en la reflexión en la acción, y por último se le ofrecía también una dotación o bien de herramientas de capacitación, recursos humanos, pedagógicos, o bien inclusive de recursos materiales a los chicos y las chicas para sacar adelante su iniciativa.
Entonces, de esas 3.000 y tantas, 2.000 y tantas están vivas. Aquí está un poco la proporción de participantes que, como les decía, hubiéramos esperado que fueran muchos más los estudiantes que los profesores en las incitar, pero finalmente terminó siendo una cosa que movilizó mucho el interés de los profesores. Estos son los tipos de apoyo. Bueno, aquí está la ciudad. La ciudad, digamos, tiene una zona periférica, todo el borde inferior, el borde oriental, es donde está mucho más concentrada la educación pública y, por supuesto, donde están concentradas muchas más de las 2.000 experiencias de las que estamos hablando. Y esto es la evolución de esas cosas de Facebook, de las comunicaciones en Facebook. La comunidad de Facebook de Incitar tiene como unos 2.500 participantes activos y, como ustedes pueden ver, eso se va enredando mucho, pero un dato importante de esta gráfica es que aún en 2016 y después de que, digamos, desapareció el apoyo institucional como en febrero o marzo de este año, sigue habiendo dinámica. Hoy me encontraba con una persona, Sandra León, que por casualidad está estudiando aquí, que participó del programa, por ahí debe estar Sandra, de otro programa, coordinaba un área de ciudadanía distinta a Incitar, y Sandra me contaba que ella participa de muchas de estas redes que todavía siguen vivas. Es decir, la sostenibilidad del asunto se da pues por la fuerza política que tiene. Y bueno, ¿qué tipo de experiencias, testimonios? Aquí hay muchas cosas muy interesantes. Yo no tengo ahora, digamos, tiempo de comentarlas. Voy a solo contar 2 anécdotas. Esa vaca que está ahí, Sam Antonella, es la Incitar ID número 1617 del Colegio Nuevo Horizonte. Pues es, digamos, algo que los estudiantes decidieron que era una herramienta fundamental para enseñarle a la comunidad nutrición y otras cosas, y entonces terminaron creando una vaca en un colegio que sí es rural, pero es semiurbano, y era una historia muy complicada desde el punto de vista logístico trabajar el proyecto de la vaca, pero ahí está la vaca. Pero, por ejemplo, recuerdo una Incitar de niños de 10 y 11 años reconstruyendo la memoria del conflicto a partir de las entrevistas a sus abuelas. O recuerdo un colegio, le contaba a Nieves, donde los chicos tenían problemas porque los perros callejeros mordían a los estudiantes y los chicos, en vez de dejar que Sonosi se los llevara para sacrificarlos, empezaron a cuidarlos. Bueno, y entonces la Incitar empezó a ayudarlos, y en un momento dado la Secretaría de Salud cuestionó las condiciones higiénicas en las que estaban teniendo los animales, y entonces los chicos decidieron clandestinizar el proyecto. Y eso creció descomunalmente, porque se llevaron los perros a las casas y se volvió un movimiento comunitario. Y el último dato que tenía era que habían logrado la adopción de más de 450 animales entre perros y gatos. Yo quisiera ahí mostrar pero entonces no sé si tengo que elegir entre mostrar una cosa que me parece disruptiva 2 minutos o hacer las lecciones aprendidas. El videito que tengo, si se pudiera mostrar un segundo, me gustaría, porque quiero resaltar una cosa, y es que si uno le pone a la gente a elegir los problemas, la gente elige problemas complejos. No siempre, a veces son cosas más bien, pero en este caso pues es interesante. Bien, para terminar, si podemos volver a la presentación, solo para mostrar las diapositivas de retos en 1 minuto, porque ya se me acabó el tiempo, si me regalas 1 minuto. Dice, problemáticas profundas, una cosa que logramos, trabajar de abajo hacia arriba y desmarginalizar a los privilegiados. A veces el que más necesita ser desmarginalizado es el que tiene más poder en la sociedad. Maestros empoderados, menos autoritarios, que hablan menos, que acompañan más, pero problemas como que seguimos predicando a los convertidos, es decir, todavía no hemos llegado a los difíciles, a los escépticos, y que la voz del adulto suele opacar a la voz del niño y el joven cuando se entusiasman juntos en un proyecto. Y bueno, quería decir que haberlo hecho a gran escala pues tuvo muchas dificultades administrativas. Hablar sobre la flexibilidad y al mismo tiempo un programa curricular, me parece que ese desafío fue muy interesante y que vale la pena reflexionar sobre ello, cómo hacer reformas curriculares institucionales, pero al tiempo permitir que sea la libertad de elección la que prima. Los temas de medición. Hay un sistema de medición de estos temas muy importante en Bogotá, pero no dialogó suficiente con la iniciativa porque lo administrativo terminó consumiendo su tiempo. Y bueno, tenemos los retos del cambio de administración. Lo dejo ahí, gracias, qué pena. No sé si Gustavo tenga tiempo de hacer alguna pequeña anotación sobre cómo fue la evaluación que UNESCO hizo de esto. Además de UNESCO hubo 2 o 3 evaluaciones adicionales, pero pues me agradezco mucho la oportunidad. Esos son un buen reflejo de los problemas, un archivo administrativo de Incitar. Bueno, tuve la suerte de tener que valorar el programa Incitar.
Y la primera sorpresa que tuve fue conocer a Óscar Sánchez. Creo que ustedes también se preguntarán cómo hacemos para conseguir un secretario de Educación del nivel de Óscar y del compromiso y de la calidad humana de Óscar Sánchez. O sea que la primera gran sorpresa fue encontrar a este funcionario, escucharlo, y no solo a él, sino a todo su equipo. El coordinador de Incitar, Edwin Usa, un extraordinario coordinador, pero además por el nivel de producción, porque ustedes ven ahí la cantidad de producción que hay, de registro que hay de las experiencias, que también fue un gran trabajo para nosotros tener que mirar mucho de ese material, no todo, o sea, encontrarnos con muchísima documentación, muchísimo registro y también evaluación que ellos iban haciendo de lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, esta dimensión política que tiene el programa no es solamente qué hicieron hacia las escuelas, hacia los chicos, sino también el compromiso que han mostrado en función de la tarea de un funcionario. Incluso el hecho mismo de haber pedido esta evaluación, porque ellos, sabiendo que terminaba la gestión, querían evaluaciones externas. O sea, no solamente autoevaluarse o evaluar lo que hacen las escuelas, sino querer ser evaluados y querer que esa producción de esa evaluación sea entregada a la gestión siguiente para su continuidad o para que ellos puedan analizar todo lo hecho. Creo que si miramos nuestro contexto argentino, dista muchísimo esa transición de las transiciones que nosotros tenemos. O sea que primera valoración positiva tenía que ver con esto. La otra cuestión es que nosotros empezamos a ver no solo lo que ellos iban diciendo que estaban haciendo y el modo en que lo estaban pensando, sino que también nosotros empezábamos a mirar más cosas. Creo que coinciden con lo que dijo Óscar. Nosotros pensamos que había una dimensión política del trabajo que Incitar promocionaba, que tiene que ver justamente con el concepto de ciudadanía, es decir, no entendida la ciudadanía solo como un catálogo de derechos o deberes que tienen los sujetos, sino como una práctica. Y cómo la expansión de ciudadanía tiene que ver con esa práctica que no se relaciona solo con el Estado, sino también con los otros ciudadanos. O sea, la invitación de Incitar era que los ciudadanos y todos aquellos que estaban en las escuelas, pero también en la comunidad, son ciudadanos, pudieran presentar sus propuestas, sus proyectos e intentar llevarlos a cabo. Y la invitación que hacía Incitar a generar en las escuelas, pero también por fuera de las escuelas, un nosotros que pudiera realizar esa transformación de realidad, que era un poco el objetivo del programa. También vimos una dimensión ética que tiene que ver con que el programa o la estrategia, lo llamaban ellos, la estrategia estaba dirigido a todos y todas, y uno podría decir estaba dirigido a cualquiera, porque digamos, ni siquiera era una propuesta que iba dirigida directamente a la escuela, a los profesores o a los alumnos. También los vecinos, también la comunidad podía presentar sus propuestas y articular con la escuela, ¿no? Entonces, incluso rompía la frontera de la escuela o la idea de que la escuela tenía que ser el centro desde donde surgieran las propuestas. Y después que esta idea de dirigirse a cualquiera también es la idea ética de pensar que cuando uno actúa hacia el otro, actúa no porque se lo merezca, en sentido de que ha hecho algo para que nosotros vayamos a acudir o que haya cumplido con ciertos deberes o que haya tenido buenas notas, sino que efectivamente era para cualquier otro, ¿no? Cualquier otro que reclama ser escuchado. Digamos que hay una función ética en el sentido de escuchar el llamado y responder al llamado del otro, entendiendo al otro como el vulnerable. No como el vulnerable en el sentido del pobre, sino generalmente yo diría el otro porque es niño, el otro porque es adolescente, el otro porque quiere ser escuchado en sus intereses y en sus deseos. Y, por supuesto, también la apelación a la libertad, es decir, hay una apelación a que se exprese el deseo, se exprese el interés y se intente realizar aquello que se desea. Esa libertad incluso no estaba ni siquiera encorsetada en un currículum tal como lo entendemos nosotros, es decir, ni siquiera había un pedido desde el Estado de que la propuesta tuviera que ver con algún contenido a desarrollar que estuviera prescripto para un año escolar determinado, es decir, no había esa intencionalidad.
Y por último, una dimensión pedagógica, que es esto que dijo Óscar de aprender haciendo las cosas que nos interesan, pero además es la idea de mirar al estudiante no como un recipiente de lo que nosotros vayamos a ofrecerles, sino como un productor de significado. Y además, el rescate que hace la estrategia Incitar del carácter lúdico de la enseñanza. Uno podría decir que la crisis de la escuela es la crisis del carácter lúdico del aprendizaje y de la enseñanza. Lo que repone Incitar o intenta reponer es ese carácter lúdico. Si ustedes pudieran ver las propuestas que hubo de esas 3.000, hay muchas que tienen que ver con lo lúdico, hay muchas que tienen que ver con la música, con el arte, con el rap, con muchas cosas que los chicos querían hacer y no podían, sin el apoyo que Bogotá les empezó a brindar, ¿no? Un apoyo que él no lo pudo explicar, desarrollar, pero un apoyo pedagógico con gestores que iban a las escuelas, un apoyo material cuando hacía falta algún recurso material y también el apoyo en el sentido de estar ahí ofreciendo talleres, profundizando en aquello que los chicos querían hacer. Y por supuesto, en términos pedagógicos, y algo que ya está dicho, es que la base de la propuesta es la confianza. Es decir, cuando Incitar dice que quiere que se horizontalicen las relaciones de poder y que además sean los propios chicos los que produzcan las ideas y traigan las iniciativas, también está renunciando al propio poder. Renunciar al propio poder para que el otro pueda, ¿no? Y eso es también algo que produce Incitar. Quiero solamente cerrar con que nuestra evaluación no solo fue escuchando a los funcionarios, mirando los documentos y mirando los videos, sino también haciendo una indagación a través de una empresa que hizo una encuesta muy amplia, casi todo el universo de facilitadores de Incitar, y es impresionante la mirada positiva de quienes participaron del proyecto e incluso de los rectores. Esto no quiere decir que lo que se diga o lo que se piense sobre una realidad sea la realidad, pero sí que cuando hay tanto consenso respecto de lo positivo que fue la experiencia, me parece que merecía continuar.